Pois Tomás, non min... Gracias, boas tardes, eu son Tomás Fajardo, son o presidente da Federación Galega de Cofradías de Pescadores. Primeiramente agradecer aos ponentes as intervencións, considero moi interesantes, e se se me permite, pues, gustaríame facerlle a doña Carmen un par de preguntas, se me dá esa oportunidade. En principio, unha delas vai referida á implantación da política dos descartes. Como pescadores, bueno, pues, sí coincidimos en que se fixo moi a correr, como unha expresión que utilizamos en Galicia, creo que metemos o carro diante dos bois. Entonces encontrámonos que quizás vamos un pouco a presa e que por sectores pues, vai ser implementando no tempo. Quizás máis fácil teñen os que teñen gareta, que si poden abrila e si soltar o cal se evitan os descartes, pero nun futuro estamos vendo, sobre todo para as artes menores, a dificultad que vamos a ter no descarte, porque si se nos abre a duda de que vamos a facer con ese peixe que collemos e non podemos vender, traer para a terra, ou ben con cargo a unha especie principal, que pasará se se nos acaba esa cuota, e despois, cando ese produto o traemos para a terra, que facemos con ele? Chegado un momento, se non podemos dedicar para cosmética, para fariñas de pescado, porque ben é certo que as infraestructuras portuarias non están adaptadas para eso, e chegado un momento, se non podemos buscarlle unha salida, que vamos a facer? Vamos a ter que destruílo. E dai a pregunta, eso costa uns cartos. A señora Carmen, vostede fixo unha alusión os custes que nos podían traer os descartes, e a miña pregunta: como poderíamos correxir eses costes añadidos, entre comillas, que nun futuro esa implantación desa política de descartes nos pode revertir? E máis as sabiendas, como vostede ben fixo na súa esa alusión que fixo na súa ponencia, de que a tendencia nos últimos tempos é a congelación dos prezos, co cal non se podería revertir no produto, non? Moitas gracias. Bueno, eu non teño a solución. Eu o que de momento vexo que é bastante criticable que parte do que se trae do mar por obligación, que antes se descartaba, necesariamente haxa que destinar ao consumo non humano. Entonces, si eso fose posible, destinado ao consumo humano, habría que buscar unha alternativa por aí. Doutra maneira, dada a nosa costa, dadas as características da pequena flota, dada a diversidade de especies, dado todo, é casi imposible seguir ao pé da letra o que se exixe para desembarcar todo. Porque eu non sei, habría barcos que terían que ir 2 veces, unha para ter as capturas e outra para deixar os descartes colgados nunha pedra calqueira, nunha rede, e volver a por ele. Es que, de verdade, eu non teño a solución para eso. Eu supoño que tanto os que me acompañan na mesa tiveron moitísima máis práctica de debate a respecto destes temas e de conocimento de outros casos. Seguro que sí teñen que terlo previsto, porque vai a crear unha cantidade enorme de problemas no caso de que así se faga, non son que o demais non creo que os costes económicos que seña o peor desde o punto de vista de pensar que te poden pagar eso, é que se convirte a túa actividade pesqueira noutro tipo de actividade. É algo así como si te dixeran: Mari Carmen, vas para a facultad, vas e limpias a rúa, non?
Bueno, un día vou por esa rúa e podría, en caso de voluntariado moi medioambiental, limpiala, pero outro día, pois, a mellor non paso por aí. O sea que a necesidade da conservación do recurso ten que ser levada a cabo por alguén distinto, superior e colectivamente a responsabilidade do propio pescador. E se é que a súa participación ten que ser unha participación activa, coñecida, programada e seguramente con unha pauta temporal completamente distinta a esta. Sí, hola, boa tarde. Son Torcuato Teixeira, secretario da Relación de Produtores Pesqueiros de Galicia e tamén secretario da Fundación Freix. En relación a intervención do representante da Comisión, só facer unha reflexión moi breve. A breve é tan breve como que collo que ten dito en moitas ocasións altos representantes da Comisión sobre o tema dos descartes, non? Por que temos ahora arriba da mesa este papelón? E como nos teñen contado moitas veces, está claro que é unha cuestión de posado, unha cuestión de compromiso coa opinión pública e, por lo tanto, sobre todo certa opinión pública do norte, pois forzou un tema político que era que a Comisión, neste caso a señora Manaki, que acabou, como todos sabemos, pois implementar a nova PPC pois a obrigación de desembarque. Estou falando en galego, non sei se me entende en galego 40, se non cambio de registro sen problema ningún. Bueno, entón a cuestión é que se é consciente a Comisión de que xa non falo do tema da miña reflexión anterior, senón se é consciente que moitos dos descartes que están provocando, sobre todo en certas flotas, veñen provocados precisamente polas decisións que se adoptan na Unión Europea. Non digo da Comisión, porque a Comisión evidentemente propón e despois aproba. E a Comisión evidentemente é o órgano executivo, o órgano que propón e despois hai unha codecisión, pero a pregunta sería, é consciente de que certas cuotas asignadas a certos países están provocando descartes forzados? É dicir, estamos falando de que decisións políticas adotadas xa hai máis de 30 anos en virtud do criterio de reparto a través da actividade relativa, está provocando que en certos países haxa descartes non queridos, pero sí provocados por decisións políticas. Está no ánimo da Comisión revisar ou reasignar cuotas a certos países para que estes países non teñan descartes provocados pola propia política da Unión Europea. Estamos vendo que en certos países, no primer plan plurianual que está xa diseñado, que é do plan báltico, se adotaron decisións como rebaixar as tallas mínimas de referencia, por exemplo, para o bacallau, porque vían que a única opción para evitar precisamente que se descartara bacallau de unha talla inferior, e a proposta que hubo ao final foi rebaixar esa talla. Está tamén no ánimo da Comisión valorar a revisión das tallas mínimas de referencia para precisamente tampouco provocar descartes a través desas decisións que a veces son moi discutibles incluso biolóxicamente. Eso é con respecto á Comisión. Con respecto aos representantes tanto da Consellería como da Secretaría, unha pregunta moi concreta e específica que é en relación á flota de arrastre de Cantábrico Noroeste, arrastre de fondo. Sei que se trasladou na última reunión da conferencia sectorial a posibilidade de que esta flota tamén pudera implementar unha parada temporal de 30 días ao ano. Quisiera saber si esa posibilidad que estaríamos falando desa posibilidad para implementar a partir do ano 2017 se ve factible e a Secretaría está disposto a apoiar unha medida, non tanto xa como hasta ahora, de retirar unidades desta flota, sino de apoiar medidas que contribuyen evidentemente a unha mellor xestión dos recursos e tamén evidentemente a unha mellor adaptación desta flota aos recursos. En caso estamos falando da flota de arrastre de fondo Cantábrico Noroeste. Esa que falamos das OPEs e da importancia que van ter as OPEs, que eu sí creo que as OPEs poden ser vitales e moi importantes si cambiamos a perspectiva da gobernanza, no sentido de que si tamén aspiramos a que haxe unha coxestión e non unha xestión desde arriba a cara abaixo, sino que as OPEs tamén teñan responsabilidades a hora de decidir modelos de xestión, por suposto que poden ser uns actores fundamentais para esos modelos de xestión, pero sí que é certo que esas asociacións precisan tamén de axudas
axudas que sei, teño falado moitas veces con Juan Maneiro, de que están pendientes de resolverse, e creo que hai un problema entre administracións, e non sei se realmente ese problema xa está resolto, e por fin esas axudas que se estaban valorando para que os propios OPs pudieran tamén diseñar políticas de xestión, pois se van a poñer en marcha. Nada. Bueno, olvidé decirles antes que en principio eso es gallego con suerte, entonces aunque no lo vayan, pues más o menos lo entiendo. Bueno, a ver, le voy a intentar responder de la mejor manera posible, y tenga usted en cuenta que yo no soy un político, sino que soy un técnico, y que los mecanismos de decisión y de definición de política a nivel de la Unión Europea son complicados, y desde el Tratado de Lisboa todavía más complicado. Es decir, no es por echarle la culpa a los Estados miembros representados en el Consejo o a los parlamentarios en el Parlamento, pero en fin, nosotros como Comisión, como usted dijo correctamente, tenemos el deber de iniciativa. Le voy a dar 3 respuestas. ¿Es posible que haya descartes que se deban a la manera en que la política está diseñada? Sí, está claro. De hecho, la política hasta la actual impedía desembarcar determinadas cosas, con lo cual obligaba a tirarlas al mar. Por eso, precisamente, hemos cambiado la política. Y yo creo que el que se haya pasado una política a una obligación de desembarque va mucho más allá de las manías personales o no de la comisaria anterior. Era algo que estaba en el ambiente, y como ya traté de decir, es algo que estaba en el ambiente desde mucho antes de que la comisaria Damanaki llegase a ser comisaria. Ya estaba en la reforma de 2002, ya había la comunicación de 2007. Respecto a la estabilidad relativa, pues la estabilidad relativa, por decir de una manera muy brusca, si usted quiere, al sector de la pesca le tocó pagar el pato. Cuando España entró en la Unión Europea, uno de los capítulos donde perdió fue el de la pesca, otro donde ganó, la política regional, por ejemplo. Ahí fue una explosión. Yo he oído decir, bueno, yo creo que España ha intentado, pero eso seguramente tanto la Administración Nacional como la Autonómica están mucho más al tanto que yo. Yo sí, creo recordar, estoy casi seguro que España, o al menos el gobierno español, ha intentado acabar con la estabilidad relativa llevándola al Tribunal de Justicia, y que no lo ha conseguido. Lo que también tengo que decir, que yo he oído en otras jornadas, en otro pueblo, a un anterior secretario general de Pesca decir que la política de descartes para un país tan afectado negativamente por la estabilidad relativa como España, lo que era en realidad una oportunidad. Porque, por ejemplo, los mecanismos que permiten conversión entre especies, la flexibilidad interespecies de la que le mencioné anteriormente, pues por arte de magia, crea cuotas donde España no las tenía. No es mi opinión, yo solamente le estoy transmitiendo una opinión que a mí me dieron. Y respecto a los planes plurianuales, las tasas en las tallas mínimas, etcétera, etcétera, es algo que siempre se acusa a Bruselas, seguramente con bastante razón, bueno, no a Bruselas, a la Comisión, aunque nosotros nos toca pagar el pato de todas las instituciones también, pues es el que estamos muy lejos en la medida, definimos políticas desde muy arriba y desde muy lejos. Precisamente reconociendo ese problema, es por lo que se introduce en el reglamento nuevo de la política pesquera común la regionalización. Y como usted ha dicho, en el plan multianual del Báltico ya se han adoptado medidas sobre tallas mínimas de conservación para determinadas especies, que están dentro del ámbito de lo que es posible dentro de la regionalización. Pero ahí nosotros no nosotros, la Comisión, por así decirlo, ha dado margen a los Estados miembros para que ellos legislen en esos ámbitos. Es decir, se ha abierto, si usted quiere, dentro del principio de subsidiariedad, que obliga a que las decisiones se tomen al nivel que es el más eficaz, la Comisión, digamos, que delega una parte del principio de subsidiariedad de vuelta a los Estados miembros, para determinadas cosas, como medidas técnicas, por ejemplo, o como el contenido concreto de los planes plurianuales. Son los Estados miembros afectados los que tienen margen para proponer a la Comisión cómo hacer las cosas en determinados capítulos. Para mí, eso es una cuestión, porque lo que yo no he entendido de su pregunta es si usted quiere que desde la DG Mares se definan de nuevo todas las tallas mínimas de referencia para la conservación.
Pero para mí, personalmente, eso es un ámbito, como otras muchas cosas que tienen que ver con las medidas técnicas que están también en curso, donde hay margen para que sea en el ámbito de la regionalización y donde precisamente se acabe con esta política, la acusación clásica de decir que la Comisión hace una única talla. Permite la regionalización, permite adaptar las tallas a las tallas, es decir, adaptar la política dentro de los elementos, algunos o al menos algunos de los elementos, adaptarlos a algunas características de una cuenca marítima, por ejemplo. Para mí eso es un avance importante. Queda en manos de los Estados miembros realizarlo. No sé si con eso le respondo a todo. Bueno, ahora por alusión voy a intentar contestar yo, añadiendo un poco lo que ha dicho Miguel. Esta nueva PCP vino como vino y España no estaba de acuerdo en algunos puntos importantes. Yo dije antes que Damanaki no fue perversa en toda su propuesta, porque ella entendía que evidentemente para un éxito de esta política pesquera común y este objetivo de no descartes tenía que lógicamente modificar la situación o revertir aquellas situaciones que dañaban directamente por ser esa política así, algunos Estados miembros y otros no, porque ella sabía que el reparto, las cuotas estaban repartidas de manera injusta, con una mentalidad de política de no descartes, y sobre todo conociendo que había Estados miembros, y los hay todavía, que no consumen todas sus cuotas, y que la solución de los intercambios entre Estados miembros, que en inglés se llama swap, eso no era una solución suficiente, no lo era. Por tanto, ya también incluso llegó a pensar en lo que se llamó una famosa casa de contratación, donde allí acudían todos aquellos que tenían necesidad y cambiaban. Como en la Unión Europea los intercambios entre Estados miembros tiene que ser especie por especie, te doy un bacalao, me das 3 merluzas, te doy 4 caballas y me das 2 rapes, etc, etc. No existe un intercambio pecuniario, no se puede utilizar. Lógicamente llegaba un momento que la casa de contratación se quedaba corta. Bueno, cuando no pudo hacerlo, lógicamente entonces saltaron todas las alarmas para algunos Estados miembros como España, que rápidamente reaccionamos en contra de esa política. Finalmente se nos ofreció, porque todo lo que son las flexibilidades que habló antes el representante de la Comisión, Miguel, las flexibilidades mínimis, la flexibilidad interanual, la flexibilidad interespecies, la mejora de la selectividad, todo esto iba enfocado sobre todo a Estados miembros como España. Al final esto se aprobó, quiero dejar algo claro, se aprobó y todos los Estados miembros aprobamos esta política, nadie votó en contra. Y evidentemente todos aceptamos esta política porque entendemos que las flexibilidades nos ayudarán a desarrollar en un periodo, estamos hablando una política pesquera común que tiene un periodo de aplicación. Como dijo Carmen, lógicamente el sector pesquero ya está o empieza a notar las consecuencias positivas y negativas. Entonces, tenemos que vivir con esto. No permanentemente, yo soy consciente, a pesar de que la Administración General del Estado, España, y en colaboración con las comunidades autónomas, nosotros vamos a intentar, cada vez que surjan los foros correspondientes, debates técnicos sobre la aplicación de esta política, vamos a intentar revertir la situación o por lo menos hacer una política aplicable o hacer una política pesquera común que no sea perversa hacia algunos Estados miembros y algunas flotas. Lo vamos a hacer y lo estamos haciendo en todos los foros. Es más, los grupos que usted conoce, los grupos que ahora mismo ya están constituidos, los grupos de descartes, ya están trabajando y ya se están empezando a identificar problemas. Y ya empiezan algunos estados del norte, Carmen lo dijo, hay algunos ya que empiezan a darse cuenta de que lo que eran rosas iniciales para ellos se están convirtiendo en puntas de lanza ya y les hacen daño, porque se están dando cuenta que sobre todo las especies cuello de botella les pueden hacer mucho daño. Entonces ya las propias instituciones se dan cuenta que esta política necesita, no voy a decir modificaciones, porque toda modificación nace primero de una propuesta, no, el Miguel no tiene la culpa, nace de una propuesta legislativa de la Comisión, que es la que tiene el derecho de iniciativa. ¿La Comisión cómo puede reaccionar? La Comisión reacciona y se mueve
no porque ella sea autónoma, no. La Comisión recibe lo que son señales políticas del Consejo de la Unión, que lo forman los jefes de Estado, de gobierno, los jefes de gobierno de los Estados miembros. Y esas indicaciones políticas la Comisión las transforma y elabora sus propuestas legislativas. En este caso, yo creo que el camino de la adaptación, no modificación, adaptación, va a venir por los grupos técnicos. Porque no olvidemos que si entramos a saco en la estabilidad relativa, cosa que no vamos a poder hacer, y por eso yo sigo insistiendo, no acepto la estabilidad relativa, pero tengo que vivir con ella. No puedo ir contra ella porque va a haber Estados miembros, por el momento se ha demostrado ya, que van a bloquear cualquier propuesta, y la política que nos hemos fijado en este club es la que es. Esto es, hay una mayoría cualificada. Como haya una minoría de bloqueo, no sale nada adelante. Y eso que esta es una política común, no es una política de unanimidad. Por lo tanto, sabiendo que va a haber Estados miembros que van a bloquear cualquier intento de España o de otros Estados miembros en esa línea, yo tengo que pensar y vivir con esto. Y recuerdo aquí el famoso dicho alemán, yo creo que era de un filósofo alemán, bueno, dame Dios fuerza para cambiar aquellas cosas que tengo que cambiar, pero dame inteligencia para averiguar cuáles puedo cambiar y cuáles no puedo cambiar. Y en este caso, yo iría a los grupos técnicos. Y evidentemente voy a esperar, España tendrá que estar esperando, y cuando se abran esos grupos técnicos entrar y tomar medidas. Porque también quiero decir algo. La peligrosidad va por los dos lados, ¿eh? Evidentemente yo en aguas del norte, por la situación que fue la adhesión de España y la renuncia que tuvo que hacer España a unos derechos históricos que ya no vamos a mover. Pero bueno, evidentemente se creó una estabilidad relativa. Pero, ojo, porque así como yo no tengo eglefino, no tengo algunas especies blancas, no tengo arenque, eglefino, tengo poco bacalao, o no tengo bacalao. Ojo, porque hay los del norte que no tienen anchoa, hay los del norte que no tienen sardina, hay algunos que no tienen merluza, Y claro, a lo mejor si me entran a saco en mi merluza, pues ya no me interesa tanto. O atún rojo. Hay muchos, el atún rojo, gracias a un buen control, a un esfuerzo extraordinario del sector, tengo que decirlo, y al acompañamiento de las administraciones se ha conseguido una recuperación milagrosa del atún rojo. Hay atún rojo ya en el Reino Unido. Hay atún rojo, antes lo había en Islandia, pues vuelve otra vez. Está apareciendo atún rojo en el Cantábrico. Claro, en cuanto haya Estados miembros, o Irlanda, que tienen atún rojo, que pescan atún rojo, y quieran abrir ese melón, igual a mí ya no me interesa, que es donde yo tengo casi el 90%, Atún blanco. Empiezan a tener un problema con el atún blanco. Hay mucho atún blanco, bonito el norte, y ellos no tienen suficiente cuota. Al Reino Unido, Irlanda se están acercando a nosotros, Francia no tiene caballa, nos pide caballa a nosotros, que casi no me llega la caballa, el agua al cuello, pero Francia no la tiene. En fin, va a empezar un juego. Yo creo que esto es una política que se va a desarrollar. De inicio, pues ha sido un golpetazo para algunos Estados miembros como para España. Otros estaban cómodos porque tenían cuotas de todo, pero no se han dado cuenta de que de repente los ecosistemas cambian, las especies migran hacia el norte, está apareciendo mucha caballa en el norte, está apareciendo mucha merluza, etc. Bueno, vamos a ver y vamos a utilizar los grupos técnicos para adaptar aquello que tengamos que adaptar. Pero desde luego yo creo que no debemos de pensar en revertir esta política, es casi imposible. Estoy seguro, ahora mismo España, las veces que lo ha intentado, está sola. Puedo hablar de otros temas menores, pero a lo mejor tienen que ver con lo que es la estabilidad relativa. Nos hemos encontrado solos y automáticamente, pues bueno, lo hemos planteado en algunos grupos de trabajo, hemos llegado al COREPER, al Comité de Representantes Permanentes, y nos hemos quedado ahí porque nos hemos quedado solos. Pero bueno, yo creo que ese es el objetivo, utilizar mucho la selectividad. Eso nos va a costar dinero, lo dijo Carmen, tiene toda la razón. Va a costar dinero el pescar de manera más selectiva, más limpia. Va a costar dinero el tener que ir a puerto, o el tener que utilizar espacio de mi bodega con especies de alto valor por especies que casi no valen nada. Vamos a tener todos que empezar a adaptar los puertos para poder utilizar o poder dar destino, salida a ese material biológico que no tiene salida comercial, o por el contrario trabajar en esa línea para darle ese valor comercial. No lo sé.
Esto es yo creo que es una política viva y tenemos que buscar los caminos que a nosotros más nos interesan y luchar ahí. Y yo tengo una fe profunda en el sector pesquero español. A lo largo de la historia lo ha demostrado, ha conseguido superar momentos mucho más difíciles y yo creo que este también lo vamos a demostrar dando una lección. Voy a lo de las paradas temporales. Paradas temporales, esto es una decisión que se hace en la conferencia sectorial. Son decisiones por unanimidad. Esto es una cosa muy buena. No hay imposiciones en la conferencia sectorial. Es una decisión que se adopta entre todas las comunidades autónomas porque todos nos hemos dado cuenta que lo que había que evitar era peleas entre flotas. Las flotas pescan aquí, allá, y por lo tanto lo que no podemos hacer es aplicar o dar ayudas a una flota, por ejemplo la catalana, y que la valenciana, que pesca en el mismo caladero, no tenga esas ayudas. Nosotros mismos estábamos dando cuenta de que si seguíamos ese camino crearíamos automáticamente conflictos y discriminación. Por lo tanto, la conferencia sectorial, con este nuevo enfoque, que ha sido un éxito que se ha hecho en este gobierno, yo creo que las decisiones son por unanimidad, con lo cual nadie va a imponer ningún capricho a nadie. Las decisiones son así. Bueno, para el año 2016, usted sabe, se ha adoptado una serie de paradas temporales en el Mediterráneo que están funcionando muy bien, con una subvención. Por el momento no había más dinero porque la propia Unión Europea, quiero decir esto también, nos obliga a que seamos imaginativos. ¿Por qué? Antes no había casi límites en cuanto a la disposición financiera para las paradas temporales, pero ahora la Comisión, en la nueva política pesquera común y en todas las políticas, son políticas muy liberales, son políticas en las que entienden que los sectores subvencionados son sectores falsos, son sectores que tarde o temprano tienen que morir. Por lo tanto, las ayudas las ha ido reduciendo al máximo. Y en el caso de las ayudas para la paralización temporal y la paralización definitiva, nos ha dicho lo mismo, ha dicho, vale, tú lo quieres, España, tú te has peleado, tú has conseguido que el Parlamento te apoye, tú lo has conseguido, pero te limito las ayudas. Y digo que en todo el periodo 2014-2020, N+3, tiene razón el director Seral, es hasta el año 23, te limito a que solo puedas utilizar un porcentaje del total de tu dinero asignado para modernización de motores, cambio de motores, conectividad, y te doy un porcentaje pequeño para que lo puedas utilizar en las paradas temporales y definitivas, porque entienden que es una ayuda, entienden que es una subvención, ni siquiera le llaman ayuda, una subvención que al final de cuentas es una alteración del libre mercado. Pero bueno, te dicen, te doy una cantidad limitada, que en nuestro caso son 200, si me corrija, 120 y tantos millones. Pero es que aún encima dicen, y ahora te hago una segunda limitación, y te digo que la parada temporal, un barco solo podrá parar 6 meses en todo el periodo. Y tú dices, me caché, ¿y todo el periodo cuál es? 2.14, 2.20, N+3. Y tú dices, arrea, pues voy a tener que ser muy, muy selectivo en aquellas paradas temporales que yo quiero establecer. Y lo voy a hacer por consenso, no se va a imponer nada. La conferencia sectorial estudió esto y por eso las primeras dotaciones financieras, pues hombre, uno puede entender que son bajas. Es más, para el marinero, ahora mismo, tal como está la cosa, le interesa más irse al paro que acogerse a la parada temporal procedente de fondos extra presupuestarios del FED, porque es menor, lógicamente. Pero bueno, algo es algo. Habrá situaciones en que el marinero diga, bueno, pues mira, oye, pues me interesa reservar el paro y me voy a acoger a esto. Bueno, yo no lo sé, pero es el poco dinero que tenemos. Esto podrá aumentar a partir de 2017, porque ya los dineros de la parada definitiva pasarían a la parada temporal. Para 2017, lógicamente vamos a llevar lo que existe. El grupo de trabajo de este año ya se ha reunido para tratar el asunto de otras flotas que quieran acogerse a estas paradas temporales y hemos estudiado la volanta, hemos estudiado para especies, hemos estudiado merluza, rape y hemos introducido palangre de fondo y la flota de arrastre. Ahora bien, hay algo que todos deben de saber, porque Europa no paga así porque así. Yo le puedo pasar un expediente, como he dicho antes, en el que yo a un barco determinado he concedido una ayuda, porque vuelvo a repetir que ya no es como antes. Entonces yo le concedo una ayuda por paralización temporal, Bruselas la va a estudiar y va a decir, oye, ¿y dónde están las razones para que tú pagues esto? No, pues mira, es que
es que, bueno, pues pararon. No, le tendrás que decir que es porque se ha producido un cataclismo, o sea, que se ha producido un colapso de esa especie, véase anchoa en su día, o sardina, o merluza. Tenemos que decirle, mire usted, la merluza no sabemos por qué, la hemos pescado toda mi cuota, no hay más merluza, no tengo más cuota, tengo que parar. No es el caso ahora, ¿eh? La merluza no se ha consumido toda, quiero que esto lo vean. Yo no sé por qué, pero la merluza, curiosamente, España no ha consumido su cuota. Esto es un dato malo, porque los científicos lo van a interpretar de otra manera. Van a decir, no han pescado toda su cuota, quiere decir que hay menos merluza de la que o es una merluza muy dispersa, con lo cual es una merluza en peligro, con lo cual es posible que el comité de estudios del ICES pues determine que la merluza sur está mal, por esa razón. Pero bueno, se tiene que dar esa situación, o bien que yo decida que esa especie necesita una parada biológica, una medida técnica, que la contempla el reglamento base en su artículo 7. Entonces, una medida técnica de apoyo para una población, yo lo puedo hacer, pero automáticamente tendré que demostrar que hay una dependencia, no se lo puedo dar a cualquier barco. Tendré que demostrar que ese barco tiene como mínimo un 20% de dependencia de la merluza. Si no es así, a ese barco no se le podrá otorgar. Y si para la modalidad, para toda. No me vale decir, bueno, mira, yo soy arrastrero, no cojo merluza, pero voy a la mar a coger todas las especies. No. Si eres arrastrero y se hace una parada de la merluza por un mes o 2 meses, todos los arrastreros a la merluza pararán. Claro, habrá muchos que no les interesa. En el Mediterráneo quiero decirle que ha parado todo el cerco, que ha parado todo el arrastre. Es importante. Entonces, claro, a uno tiene que pensar, oye, ¿me interesa estar parado o no me interesa estar parado? Porque igual, si no tengo una gran dependencia de esa especie, en fin, es un tema complejo, pero es un tema que se está estudiando ya en conferencia sectorial, y si por unanimidad se decide que buscamos una parada subvencionada que conlleva primero un mes o 2 meses de parada y un cobro de 15 días permanente en puerto con la caja encendida para comprobar que no se mueve, estupendo. Se aprueba en conferencia sectorial y adelante. Eso se va a hacer así, se está estudiando ya y se ha hecho ya una primera reunión para empezar a valorar. Estamos valorando los datos, el número de barcos que se verían afectados, quienes necesitarían. Esa es la dependencia. Las OPEs. Yo también soy, desde el principio, desde que empecé en pesca y empecé a ver las OPEs, soy un gran defensor de las OPEs. Y evidentemente esta nueva política pesquera común entiende eso. Entiende que la OP deberá de manejar todo. La OP deberá de no solo manejar la explotación, sino manejar el mercado y la comercialización. Y si la OP consigue una representación importante, fijará precios. Es que es una cosa importantísima. Entonces yo también creo que la OP debe de no solo limitarse a un ámbito de toda la cadena de la comercialización-producción, debe de completar todo.